Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar una sesión de eh, vídeos de carácter formativo, en el sentido de formar a la persona, autoformarnos a través del conocimiento, porque digamos que el conocimiento es lo que nos hace libres. Y la cuestión fundamental es la de ser libres. Entonces, a mí me gustaría empezar por esa pregunta que se suele hacer, puesto que esto eh, está encuadrado en una temática que sería la filosofía y la espiritualidad. Esa pregunta que se suele hacer es ¿para qué sirve la filosofía? Y realmente, pues la filosofía en principio no sirve para nada en el sentido en el que se suele preguntar. La filosofía no es un saber técnico, es decir, del que surjan obras materiales en principio, sino que es un saber eminentemente práctico, en el sentido de que es un saber para vivir. Es decir, que el filósofo vive su pensamiento. Y vivir su pensamiento es sentirlo y actuar conforme a él. Es decir, que en la filosofía, pues nos vamos a encontrar, o en el conocimiento en general, ya hablaremos de cómo surgió todo esto, en el conocimiento en general nos vamos a encontrar, y en la filosofía, que tenemos un conocimiento general, que podríamos llamar una cosmología, una cosmovisión, una Weltanschauung, como se solía decir antes, utilizando el término alemán, eh, del mundo, de la realidad que nos rodea, que esa realidad es la realidad, digamos, interpretada, la realidad que nosotros percibimos y pensamos. Y entonces ese conocimiento produce una actitud, una forma de estar en el mundo, y esa forma de estar en el mundo produce una acción. Entonces, claro, esa es la forma sencilla, porque luego digamos que hay una retroalimentación. Si uno actúa de una manera, acaba pensando según de la manera que actúe, ¿no? Entonces, la cuestión es importante porque hay un factor, que es el del conocimiento, que realmente no sabemos qué es lo que sabemos. Entonces, al no saber qué es lo que sabemos, todo eso que no sabemos, ni siquiera sabemos que no lo sabemos, está influyendo en nuestra manera de ser, y esa manera de ser influye en nuestra manera de actuar, ¿eh? Entonces, claro, cuando hay coherencia en esos tres ámbitos, digamos, pues digamos que hay armonía en el ser, en lo que somos. Entonces, en ese sentido, pues estamos en sintonía con nuestro propio ser, que a su vez es el ser de la naturaleza, lo que hay. Estamos de acuerdo con la ley de la naturaleza, como decía una escuela filosófica que son los filósofos, los estoicos,
y estamos de acuerdo, en armonía con la ley del cosmos, con todo lo que hay. Entonces, es importante conocer eso que nosotros pensamos. Entonces, digamos que toda la labor filosófica está vertida, aunque parezca teórica en un principio, está vertida a la acción, es decir, a la práctica, a la vida práctica. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando tenemos situaciones difíciles en la vida, a las que llamamos crisis, ya sean individuales o ya sean globales, o como ocurre ahora mismo en nuestro tiempo, en estos mismos momentos, una crisis a nivel mundial que afecta a todos los ámbitos de la vida, y luego una crisis a nivel particular debido a las medidas que se toman para intentar resolver esa crisis. No vamos a entrar ahora en esos análisis. Pues entonces esa repercusión individual hace que nosotros nos replanteemos una serie de preguntas que siempre han estado ahí y a las que les hemos ido dando respuestas, y están en nuestro ámbito de conocimiento, en lo que llamamos conciencia, nuestra psique, y nos han hecho que sintamos de una manera y actuemos de esa manera. Entonces, claro, el problema es que a lo mejor estamos equivocados en lo que pensamos. Por eso es necesario un ejercicio filosófico, podemos llamarlo así, un ejercicio psicológico y un ejercicio espiritual que consistiría en tomar conciencia de qué es lo que pienso, qué es lo que yo sé, de dónde me viene lo que yo sé y hasta dónde llega lo que yo sé, es decir, cómo puede influir eso que parece una idea abstracta y teórica, como por ejemplo el hombre es el rey de la naturaleza, ¿no? Pues como esa idea u otra influye en un sentimiento y ese sentimiento crea una actitud ante la naturaleza que a su vez produce una acción con respecto a esa propia naturaleza. Entonces, claro, si resulta que mis conocimientos y mis ideas son erróneas, van a producir un sentimiento que probablemente pueda ser un sentimiento de malestar. Digamos que van a producir lo que se llama en la ética un vicio, lo que se llama en la psicología una emoción negativa, y claro, pues esa emoción negativa nos va a hacer sentir mal, el vicio nos hace sentir mal, y tanto la emoción negativa como el vicio, pues resulta que producen una ausencia de libertad. Esto también es importante, que ya iremos tratando. Es decir, que estamos atados, esclavizados, apegados, que se suele utilizar ese término mucho ahora, a ese sentimiento, esa emoción, y no somos capaces de soltarlo. Y entonces estamos en un estado de sufrimiento, de padecer algo que además de hacernos estar mal, pues no somos capaces de desapegarnos, de soltarlo, y encima produce con respecto a nosotros y con respecto al otro y con respecto a la naturaleza un mal. Es decir, que nosotros, movidos por el vicio, por ejemplo, el miedo, la tristeza, el odio, la ira, la envidia, vamos a actuar con respecto a los otros
con respecto a la naturaleza y con respecto a nuestra propia psique, y nuestro propio espíritu y nuestro propio cuerpo, de una forma que nos vamos a perjudicar al otro y perjudicamos a la naturaleza. Con lo cual se produce todo un desequilibrio debido a solo a una idea que no sabemos ni siquiera de dónde viene, que no hemos analizado, que no hemos caído en la cuenta y que está produciendo y generando todo un conjunto de malestar, de desequilibrio al que podemos llamar mal. El mal no es una realidad que exista separada. La realidad es una. Y los opuestos que nosotros podemos apreciar en la realidad, bien, mal, frío, calor y tal, ¿no? Esos opuestos no son más que formas de manifestarse la realidad. Entonces, si esa realidad en nosotros se manifiesta desarmónicamente, en una desarmonía entre nuestros pensamientos y la ley de la naturaleza, el cómo funciona la naturaleza y nosotros, que somos naturaleza, funcionamos así también, pues entonces eso produce un estado de desarmonía, de mal, y ese mal nos lleva a la autodestrucción. No tiene por qué ser autodestrucción total, sino que es una autodestrucción progresiva en la que vamos siendo cada vez más esclavos. Por tanto, el saber filosófico hace, al ser un saber práctico, al ser un saber para la vida, para vivir, hace muchísimo hincapié en conocer qué sabemos. Porque el qué sabemos, que no lo sabemos, y a eso lo llamamos ignorancia, pues produce nuestro estado de ignorancia, y la ignorancia es a lo que llamamos mal. Esto es importante porque en esa línea podríamos unir el pensamiento, por ejemplo, de nuestra tradición occidental, que nace en Grecia, y que, digamos, hay un pilar ahí que es Sócrates, que nos dice: conócete a ti mismo. O Píndaro, cuando dice: llega a ser el que eres. Entonces, resulta que ese conocimiento de nosotros mismos es porque creemos que sabemos algo de nosotros, cuando realmente lo que sabemos o es erróneo, o es apariencia, o simplemente hay un gran ámbito al que le podemos llamar inconsciente, que sería el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, que no lo no lo conocemos. Sin embargo, el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que no esté actuando. Entonces, hay una actitud, digamos, que es como una medicina del alma, que nos lleva a poner entre paréntesis ya lo que es lo que hacen, digamos, la filosofía escéptica. Es decir, vamos a poner entre paréntesis lo que sabemos. Es decir, es que dudo de eso. No es que sea mentira, digo que dudo. ¿Sí? Dudo de esta idea que sé, que creo que sé, porque no sé ni de dónde viene, no la tengo razonada, no la tengo fundamentada, pero sin embargo esa idea está actuando. Me está haciendo sentir. Y cuando yo siento algo, yo después actúo en el mundo, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Entonces, es necesario un autoconocimiento para saber qué sé de verdad y qué hay oculto que yo no sé. Por eso es muy importante una parte que no se suele citar de Sócrates, que es: conócete a ti mismo a través de los demás.
y a los demás a través de ti mismo, porque nuestro yo, digamos que no es una cosa, sino que es un proceso. Y ese proceso es un proceso de interrelación. Somos seres interrelacionales, es decir, que no somos seres, es decir, somos una relación. ¿Eh? Estamos continuamente en relación y nuestra conciencia se crea a través de esa relación. Entonces, indagar o autoindagar en todo eso que creo saber, que yo sé, o en lo que sé, e indagar en aquello que podemos llamar la sombra, que lo llamaba así el psiquiatra Jung, ¿no? Indagar en eso es el autoconocimiento y el intentar salir de la ignorancia, porque como hemos dicho y hemos relacionado, esto es muy importante, hemos relacionado el mal con la ignorancia, porque el ser es uno, lo que hay es uno, la realidad es una. Entonces, el mal es ignorancia. Si resolvemos nuestra ignorancia, llegaremos al estado de saber que no sabemos, solo sé que no sé nada. Y entonces es cuando, digamos, suspendemos el juicio. No estoy seguro de nada. Y eso crea un estado de tolerancia ante ti mismo, tolerancia de los demás, comprensión de uno mismo, comprensión de los demás, compasión hacia uno mismo, ponerse en el lugar de. Es decir, es que yo no lo sabía, ¿no? Compadecerse del otro, es decir, está sufriendo, pero está sufriendo porque no sabe. Si lo supiese, no obraría de esa manera que le hace sufrir. O está sufriendo por mi acción, que yo no sabía, o por la acción de un grupo, ¿no? Que toda era ignorancia, ¿no? Y esto, digamos, es el pilar de la civilización occidental que se puede unir con otro pilar de la civilización oriental, que no han estado realmente separadas, sobre todo en la época que estamos hablando, que digamos que sería la época asia, de los siglos V al siglo I antes de Cristo, pues en esa época aparece también Buda, y Buda dice que hay 3 venenos que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen que la vida sea para nosotros sufrimiento, que sea dolor. Y esos venenos del alma, del espíritu, serían la ignorancia, la agresividad y el odio. Entonces, si os dais cuenta, Buda también confirma que es la ignorancia la madre del dolor, porque los otros 2 vicios se generan y se producen o nacen de la ignorancia. Entonces, esas 2 tradiciones, al coincidir, nos llevan, digamos, a la idea de una sabiduría perenne, que llamó Husserl, es decir, existe en las diferentes tradiciones un conocimiento que es común a todos los conocimientos, a todas las culturas, cada cultura se expresa de una manera, pero que hay un fondo común, que es el mismo y que nos está apuntando a una verdad que es extracientífica, que no es una verdad científica, porque ya hablaremos que la verdad científica es una forma de verdad.
Vamos a llamarlo esto un conocimiento intuitivo, un conocimiento espiritual, o un conocimiento transpersonal, como queráis, que nos lleva a liberarnos, porque la cuestión sería liberarse de esa ignorancia, para liberarse del mal y liberar tanto a la sociedad como a nuestra relación con la naturaleza, puesto que somos naturaleza, liberarla del mal, ¿no? Y de esa manera eliminaríamos el sufrimiento, eliminaríamos el dolor que es colectivo y que es individual. No se puede separar, porque el hombre es un ser social. O incluso, si queremos, como decía Kant, sociablemente sociable. Y por tanto, tenemos una individualidad, una ley que nos rige a nosotros, pero también esa ley que nos rige a nosotros es ley para todos. Tenemos interiorizada la ley, por eso somos individuos autónomos y libres, pero a su vez necesitamos un acuerdo para poder vivir juntos de tal manera que podamos realizar el ideal de la fraternidad. Entonces, para responder a la pregunta de para qué sirve la filosofía, pues simplemente decir que la filosofía sirve para vivir o es propiamente el vivir. Es una forma de estar en el mundo, pero una forma de estar en el mundo liberado de la ignorancia y por tanto liberado de las ataduras del mundo. Entonces, digamos que como primer acercamiento a la filosofía o al saber en general, nos puede servir esto como un conocimiento que es un conocimiento práctico para la vida, en la vida, y es liberador, y que requiere de nuestra acción. La filosofía es acción. Entonces, digamos que en este punto podríamos terminar esta introducción a lo que es el saber como saber para autoliberarse, pero no solamente para autoliberarme yo, sino para liberar a todos los seres. Porque estamos en comunión con todo lo que hay. Y todo lo que hagamos repercute en todo lo que hay. Y todo lo que hay repercute en nosotros. Digamos que nos diluimos, nuestro ser se diluye en todo lo que hay, a través de la acción. Por eso es necesario corregir nuestros conocimientos para que haya esa armonía. En fin, ahí lo dejo para la próxima sesión, que seguiremos avanzando sobre estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.